Parece que Diddy no va a salir pronto de este sumidero porque Meek Mill ha llegado hasta el final y está dispuesto a delatar a Diddy con tal de limpiar su nombre de las acusaciones de homosexualidad. Si has estado siguiendo el drama de Diddy, probablemente recuerdes cómo DJ Akademiks afirmó que Meek era uno de los nombres redactados de los hombres involucrados con Diddy. Parece que Meek está harto y está dispuesto a llegar hasta donde sea para limpiar su nombre. El tuit que destapó el chivatazo de Meek. Desde hace un par de meses, Diddy ha sido arrastrado a diestro y siniestro, con acusaciones volando por todas partes. Los federales se involucraron y parece que alguien cercano a Diddy ha estado soplando, porque como un gobernador se convirtió en un jugador improbable en un colapso de hip hop. La tensión entre Meek Mill y Akademiks llevaba años latente, una disputa que se desarrollaba en público con cada ataque intercambiado en las redes sociales. Pero las apuestas subieron cuando salió a la luz una demanda contra Diddy, cargada de acusaciones que implicaban a un rapero de Filadelfia que salía con Nicki Minaj. Internet se apresuró a especular con que Meek Mill era el rapero anónimo, y Akademiks no perdió el tiempo en aprovecharlo para provocar aún más a Meek. A medida que la situación se agravaba, la respuesta de Meek Mill fue subiendo de tono, hasta culminar en una crisis en las redes sociales que llamó la atención nada menos que del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. En una acción sin precedentes, el gobernador Shapiro se puso en contacto con el rapero de Filadelfia, una conversación que llevó a Meek Mill a borrar sus mensajes incendiarios. La intervención del gobernador del estado fue un acontecimiento sorprendente, que puso de manifiesto la gravedad de la situación y el impacto potencial de las palabras de Meek más allá del ámbito del hip hop. Tras la inesperada intervención del gobernador Shapiro, el ambiente en torno al arrebato de Meek Mill en las redes sociales cambió radicalmente. Sin embargo, Akademiks, siempre provocador, no estaba dispuesto a dejar que el asunto decayera. Siguió acosando a Meek Mill, ridiculizándolo por ceder a los consejos del gobernador y cuestionando su autenticidad. Las burlas de Akademiks sugirieron que el hecho de que Meek Mill accediera a la petición del gobernador era una traición a su autoproclamada imagen de rapero curtido en la calle. Pero es bastante comprensible el arrebato de Meek, porque si algo es DJ Akademiks, es un instigador de polémicas. Su plataforma se ha convertido en un escenario digital para los continuos dramas del hip hop, y el propio Akademiks, en un provocador en el asiento del comentarista. Su relación, si se puede llamar así, ha estado marcada por una serie de enfrentamientos. Fue en el año 27 cuando se avivaron por primera vez las brasas de la discordia. Meek discutió con Akademiks por no promocionar su álbum Wins and Losses, lo que desencadenó un encendido intercambio que marcaría la pauta de sus futuras interacciones. Con el paso de los años, su enemistad se fue enfriando a fuego lento, con estallidos ocasionales que recordaban al mundo que su tregua no era más que una fina capa. Fue una conversación mediada por 21 Savage la que ofreció un rayo de esperanza, un alto el fuego que sugería madurez y crecimiento, especialmente por parte de Meek. Pero, como ocurre con muchos armisticios, la paz era frágil. Con la última acusación de DJ Akademiks, ha convertido su pasado beef en algo mucho más personal. El documento de 73 páginas, presentado por Rodney Lil Rod Jones, arroja una amplia red, atrapando a una constelación de estrellas, desde Justin Combs a Young Miami. Pero es la sombra de un rapero de Filadelfia sin nombre, un espectro que recorre las páginas, lo que ha capturado la imaginación del público y la ira de Meek Mill. La respuesta de Meek fue rápida e incendiaria. Tomando X, la plataforma de medios sociales, antes conocida como Twitter, desató el infierno sobre Akademiks. Akademiks, no te dije que dejaras de jugar con mi nombre. No sé qué voy a hacer cuando te vea, pero va a tener una combinación, tuiteó. Sus palabras una mezcla combustible de amenaza y frustración. Akademiks, a su vez, negó haber inventado las reclamaciones de la demanda e incluso cuestionó la lógica detrás de la indignación de Meek. Espera, ¿me culpas de lo que dice una demanda como si me lo acabara de inventar? LOL, de ninguna manera. Honestamente ni siquiera creo que Meek sea gay, pero es raro que se metiera en el Twitter de Elon Musk para culparme de lo que dice una demanda y promocionar una canción LOL. El intercambio se intensificó cuando Meek Mill condenó las insinuaciones sobre su sexualidad y estilo de vida. Soy de Filadelfia, no tomo coca o molly culo raro, declaró, distanciándose de las implicaciones escandalosas. Ningún hombre o what se acercaría a mí para hablar de actividad gay y todo el lugar no se vuelve loco. Me desperté viendo esto en todos los blogs como si supieran que voy. LOL. Akademiks, a su vez, tachó a Meek de quemado y sugirió que la carrera del rapero había caído en picado, señalando su salida de Atlantic Records como prueba. Después de que Meek afirmara que fue el propio gobernador de Pensilvania quien le convenció para que borrara sus tweets amenazantes dirigidos a DJ Akademiks, Wack 100 no se lo cree.
Está cuestionando la narrativa de Meek, sugiriendo que hay más en la historia de lo que parece. ¿Está Meek Mill manteniendo su credibilidad en la calle o realmente se chivó? Wack cuestionó públicamente la versión de los hechos de Meek, insinuando que las acciones de Meek tenían menos que ver con la justicia callejera y más con la autopreservación, insinuando que Meek estaba jugando a la política en lugar de ser realista. Esta acusación tocó una fibra sensible, ya que ser tachado de soplón en la comunidad del rap puede empañar incluso la credibilidad callejera del artista más respetado. Puede que Wack 100 haya dado en el clavo, porque de repente, después de tantos años y de escapar varias veces de acusaciones que podrían haber acabado con él, los secretos de Diddy han empezado a llover de golpe. De hecho, su familia tampoco se ha librado, y el tipo de secretos que se están revelando solo puede conocerlos alguien realmente cercano a Diddy. La traición secreta de Meek Mill a Diddy. La caída libre de Diddy comenzó en noviembre, cuando salieron a la luz una serie de graves acusaciones contra Sean Diddy Combs. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada se extendieron por todos los medios de comunicación, ya que múltiples acusadores se presentaron para emprender acciones legales contra el magnate del hip hop. Combs negó vehementemente las acusaciones y acudió a las redes sociales para defender su reputación. En un post de Instagram publicado en diciembre, condenó las acusaciones como intentos de individuos en busca de un día de pago rápido, afirmando su inocencia y prometiendo luchar por su nombre, su familia y la verdad. A medida que el drama legal se intensificaba, el equipo legal de Combs, dirigido por el abogado Aaron Dyer, emitió declaraciones denunciando las acusaciones. Pintaron un cuadro de ataque injustificado al carácter de Combs, subrayando que no se había establecido ninguna responsabilidad penal o civil. En las semanas que precedieron a las redadas del 25 de marzo, la tensión creció a medida que la opinión pública esperaba el siguiente capítulo de este drama. La expectación alcanzó su punto álgido cuando, sin previo aviso, los agentes federales ejecutaron las órdenes de registro en las residencias de Combs. La cronología de las sonadas redadas en las casas de Sean Diddy Combs en Miami y Los Ángeles es un tapiz de maniobras legales y declaraciones públicas. Las raíces de la investigación se remontan a las acusaciones que surgieron a finales de los años 23. Los acusadores presentaron denuncias de conducta sexual inapropiada contra Diddy, y él se mantuvo firme contra las acusaciones, que sugirió que estaban motivadas por el beneficio económico. A medida que avanzaban los procedimientos judiciales, la naturaleza de las acusaciones seguía siendo objeto de un intenso escrutinio. Los detalles eran escasos, pero la gravedad de las acusaciones era evidente. El 25 de marzo, Homeland Security Investigations, HSI, lanzó una importante operación contra las residencias de Sean Diddy Combs en Miami y Los Ángeles. Esta acción no se tomó a la ligera. Fue el resultado de una meticulosa planificación y coordinación entre múltiples jurisdicciones, con el Distrito Sur de Nueva York a la cabeza de la orden. Cuando los agentes federales recorrieron las opulentas casas del magnate de la música, no estaban allí simplemente para echar un vistazo superficial. Su misión era descubrir pruebas que pudieran arrojar luz sobre las graves acusaciones formuladas contra Combs. El registro fue exhaustivo, y los informes de NBC News confirmaron que se encontraron armas de fuego en ambas propiedades. En un movimiento más invasivo, las autoridades confiscaron los teléfonos de Combs en Miami, un paso que subraya la profundidad de la investigación. El período inmediatamente posterior a las redadas fue un torbellino de actividad y declaraciones. El abogado de Combs, Aaron Dyer, se apresuró a abordar la situación, condenando lo que describió como un uso excesivo de la fuerza de nivel militar. La declaración de Dyer a E! News, el 26 de marzo, destacó el trato que recibieron los hijos y empleados de Combs durante las redadas, que calificó de hostil y excesivo. En un giro que añadió complejidad a los acontecimientos del día, uno de los socios de Combs, Brendan Paul, se encontró en manos de la ley. Detenido por la policía de Miami-Dade bajo sospecha de posesión de drogas, la situación de Paul se convirtió en otro hilo del intrincado tapiz de este drama. Su abogado, Brian Bieber, señaló que prefería abordar el asunto en los confines de la sala del tribunal antes que en el tribunal de la opinión pública. Ahora, Diddy no está solo en su camino hacia el fondo. Incluso su familia está siendo arrastrada con él, con acusaciones similares. Las cosas se volvieron aún más locas cuando Grace O'Marcaigh demandó al hijo de Diddy, Christian Combs. En diciembre de 2002, Grace O'Marcaigh fue contratada como camarera en un yate fletado por Sean Diddy Combs. El trabajo, que se presentó como una sana excursión familiar, dio un giro cuando Christian Combs, el hijo de Diddy, se unió a la reunión. La demanda de O'Marcaigh alega que la noche del 28 de diciembre, Christian, que parecía muy ebrio, dirigió hacia ella una atención no deseada, iniciando interacciones que la incomodaron.
La demanda presentada por Omar Khaif describe una situación de presión en la que Christian insistió en que bebiera un chupito de tequila, lo que le hizo temer que la bebida estuviera adulterada. A medida que avanzaba la velada, la demanda afirma que la conducta de Christian se intensificó hasta llegar a un contacto físico no consentido. En apoyo de estas alegaciones, la demanda hace referencia a grabaciones de audio que recogen el claro rechazo de Omar Khaif al alcohol y sus peticiones a Christian para que cesara en sus insinuaciones. Estas grabaciones aportan pruebas de la agresión, incluido un supuesto intento de Christian de obligar a Omar Khaif a practicarle sexo oral. Cuando salieron a la luz las acusaciones contra Christian Combs, la respuesta de los representantes, tanto de Christian como de su padre, Sean Diddy Combs, fue de rechazo. El abogado de Diddy, Aaron Dyer, emitió un comunicado a Fox News, indicando que aún no habían visto la demanda, pero que estaban preparados para lo que anticipaban que eran mentiras fabricadas. Dyer estableció paralelismos con otra demanda presentada por Rodney Jones, que, en el momento de la declaración, no había sido notificada, lo que sugiere un patrón de acusaciones infundadas contra sus clientes. Tras el presunto incidente, Grace Omar Khaif tomó medidas inmediatas y al día siguiente informó de su experiencia al capitán del yate. Sin embargo, en la demanda se afirma que sus quejas fueron recibidas con incredulidad y que no se llevó a cabo ninguna otra investigación. Omar Khaif alega que, en lugar de recibir apoyo, se enfrentó a represalias durante los meses siguientes, que desembocaron en su despido el 23 de mayo. La demanda detalla el profundo impacto que la supuesta agresión y el posterior despido tuvieron en la salud mental de Omar Khaif. Afirma sufrir ansiedad, ataques de pánico y graves ideas suicidas, todo lo cual atribuye al trauma de la agresión y a la falta de respuesta de los responsables. Cuando Cassie acusó a Diddy de agresión física y sexual, mucha gente no la tomó en serio. A Diddy se le considera un tipo importante y un productor muy respetado en la industria musical. Pero la situación cambió rápidamente cuando aparecieron unas imágenes filtradas en Internet. Las imágenes, fechadas el 5 de marzo de 2016, muestran supuestamente un angustioso encuentro entre Sean Diddy Combs y Cassandra Cassie Ventura en el vestíbulo del Hotel Intercontinental, en la zona de Century City de Los Ángeles. El vídeo, que dura 54 segundos, parece mostrar a Combs, vestido solo con una toalla blanca, enzarzado en un altercado físico con Cassie, que era su protegida y novia en aquel momento. Las imágenes, emitidas por la CNN, muestran acciones que sugieren una agresión. Supuestamente se ve a Combs dando puñetazos y patadas a Cassie, además de empujarla, arrastrarla y arrojarle un jarrón. Estas pruebas visuales coinciden estrechamente con la descripción de un incidente descrito en una demanda presentada por Cassie en noviembre del mismo año, en la que alegaba años de abusos. La demanda describía específicamente un incidente que tuvo lugar el 5 de marzo de 2016 en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles, que era sorprendentemente similar a las acciones que aparecían en las imágenes de seguridad filtradas. En la demanda se afirmaba que Combs se había intoxicado en extremo la noche en cuestión y había agredido a Ventura, provocándole un ojo morado. Según la demanda, después de que Combs se durmiera, Ventura intentó marcharse con sus pertenencias, que es donde comienza el vídeo. La grabación muestra supuestamente a Combs despertándose y siguiendo a Ventura por el pasillo, donde se le ve agarrándola, tirándola al suelo, dándole patadas y lanzando jarrones en su dirección. La demanda se resolvió rápidamente al día siguiente de su presentación, pero desencadenó una serie de recursos judiciales y un intenso escrutinio de Combs. Sin embargo, el acuerdo no cerró el capítulo del escrutinio al que se enfrentaba Combs. Lo que resulta aún más desconcertante del vídeo filtrado es quién lo filtró porque, según Gene Deal, ex guardaespaldas de Diddy, este pagó miles de dólares al hotel para asegurarse de que el vídeo se borrara y se mantuviera oculto al público. Ahora bien, poco después de la publicación de este vídeo de agresión, la opinión pública empezó a especular sobre la muerte de la ex de Diddy y madre de su bebé. Según los informes de la autopsia, Porter había fallecido mientras dormía en noviembre de 28, a la edad de 40 años. Los informes iniciales citaban la neumonía como causa de la muerte. Sin embargo, no todo el mundo estaba conforme con la explicación dada. Si seguiste la noticia, Al B. Sur, que se había mantenido cercano a Kim a lo largo de los años, apareció con una serie de mensajes crípticos que ponían en duda las circunstancias que rodearon su muerte. Sus publicaciones en las redes sociales insinuaban una realidad más oscura, que sugería que la muerte de Kim no fue tan sencilla como se hizo creer al mundo, y le aconsejaba que se pusiera en contacto con el FBI. No se podía ignorar la gravedad de las palabras de Al B. Sur. ¿Por qué sugeriría ponerse en contacto con el FBI? ¿Qué sabía él que el público no supiera?
Sus insinuaciones de juego sucio y su uso de la palabra asesinato, en referencia a la muerte de Kim, abrieron la caja de Pandora de la especulación y la intriga. La intensidad de la reacción del público solo fue igualada por la rapidez con la que Al B. ¡Seguro!, pareció retractarse de su postura inicial. El post que había desatado tanta especulación fue editado y se eliminó la mención al FBI. Pero el genio no podía volver a meterse en la botella. La semilla de la duda se había plantado y las preguntas seguían creciendo. ¿Por qué había editado el post? ¿Era una retractación, una admisión de error o algo más calculado? Y lo más importante, ¿estaba Diddy implicado en su muerte y además intentaba encubrirla de nuevo? Independientemente de lo que ocurriera realmente, ¿por qué querría Meek Mill traicionar a Diddy si le dio todo para hacerse famoso? Meek pasó literalmente de ser un rapero callejero que hacía freestyles en la calle a un rapero mundialmente famoso. ¿Por qué Meek Mill traicionaría a Diddy? Veámoslo desde este ángulo. Hay una alta posibilidad de que Meek Mill secretamente no le gusta a Diddy debido a las acusaciones que se han vinculado a su nombre debido a su relación con Diddy. Los fans de las redes sociales han empeorado aún más esta acusación, ya que incluso han criticado las letras de las canciones de Meek, acusándole de ser gay. Cuando comenzó la saga del productor Lil Rod, que presentó una demanda contra el fundador de Bad Boy Records, Diddy, alegando acoso y agresión sexual, apareció en internet un clip de audio que supuestamente captaba un encuentro íntimo entre Meek Mill y Diddy. El origen del clip se rastreó hasta una cuenta de TikTok no verificada. El contenido, provocador y polémico, se coló en Twitter, TikTok e Instagram, llegando a millones de oídos y provocando una cacofonía de reacciones. La reacción del público fue todo un espectáculo. Los memes surgieron en internet, algunos con un enfoque humorístico del escándalo, mientras que otros expresaban su preocupación por la posible invasión de la privacidad. El hashtag #DiddyandMeek se convirtió en trending topic, con usuarios diseccionando cada segundo del clip, debatiendo su autenticidad y especulando sobre las implicaciones para las carreras de ambos artistas. Los famosos y las personas influyentes no rehuyeron la conversación. 50 Cent, conocido por sus comentarios sin filtro y sus payasadas en las redes sociales, compartió en Instagram su opinión sobre la situación, avivando aún más el interés del público. Andrew Tate, una figura controvertida con muchos seguidores en Internet, también intervino. Aunque se especuló con que el audio había sido generado por la IA, es obvio que afectó a Meek, porque no hay nada que pueda decir que le exculpe de la acusación de homosexualidad. Ahora, si DJ Academics estaba en lo cierto, y en realidad era el nombre de Meek Mill redactado en esa demanda, entonces, a diferencia de todos los demás acusadores de Diddy, Meek Mill podría estar jugando esto de una manera inteligente, porque todo el mundo sabe que Diddy está en un círculo de gente muy poderosa, y la gente poderosa se mantiene alejada de la ley durante mucho tiempo. Basta con echar un vistazo a Jeffrey Epstein, antaño aclamado como un mago de las finanzas y mezclado con la élite. La fachada de respetabilidad de Jeffrey Epstein se desmoronó bajo el peso de horripilantes acusaciones. Su nombre, sinónimo de riqueza y poder, se vio envuelto en una red de acusaciones de agresión sexual. A pesar de su detención en 2006, Epstein eludió las graves consecuencias, escabulléndose entre las grietas del sistema judicial. La policía de Palm Beach, armada con órdenes judiciales y una sensación de presentimiento, descubrió un patrón de abusos sexuales tan sistemático como espeluznante. Las adolescentes, algunas de apenas 14 años, eran atraídas a la opulenta residencia de Epstein con promesas de dinero y oportunidades. Lo que seguía era un ciclo de explotación, en el que las vulnerables caían en una trampa depredadora. A medida que se acumulaban las pruebas, la detención de Epstein conmocionó a las altas esferas del poder. Sin embargo, el sistema judicial, que tan a menudo promete imparcialidad, flaqueó. La riqueza y la influencia de Epstein proyectaron una larga sombra, y el acuerdo de culpabilidad resultante y la condena a 13 meses de prisión fueron para muchos una burla a la justicia. El acuerdo, orquestado por el entonces fiscal federal Alexander Acosta, se revelaría más tarde como un horrendo error judicial, en palabras de la periodista del Miami Herald, Julie K. Brown. Julie K. Brown, una tenaz reportera del Miami Herald, se negó a dejar que la historia del indulgente acuerdo de culpabilidad de Jeffrey Epstein se desvaneciera en el olvido. 11 años después de la condena de Epstein, Brown se embarcó en una misión para desentrañar la verdad que se escondía tras su controvertido acuerdo con la justicia. Su investigación se vio impulsada por la determinación de arrojar luz sobre las experiencias de las supervivientes, cuyas voces habían sido sofocadas durante demasiado tiempo. La incesante búsqueda de Brown en documentos judiciales y registros policiales, junto con sus entrevistas con detectives que habían trabajado en el caso original,
revelaron un inquietante entramado de poder, manipulación y fallos sistémicos. Identificó a 80 supervivientes, muchas de las cuales eran adolescentes cuando sufrieron repetidos abusos entre las paredes de la mansión de Epstein. El impacto de la denuncia de Brown fue sísmico. El clamor público que siguió a su serie de 2018 para el Herald fue imposible de ignorar. La gente estaba indignada por los detalles del acuerdo de culpabilidad, que ahora aparecía no solo como un fracaso de la justicia, sino como una acusación de un sistema que parecía proteger a los ricos y poderosos a expensas de las víctimas. Las repercusiones del trabajo de Brown llegaron a las más altas esferas del gobierno, lo que provocó la dimisión del secretario de Trabajo, Alexander Acosta, que había sido el fiscal federal responsable de aprobar el acuerdo con Epstein. El escrutinio se intensificó y las autoridades federales se vieron obligadas a actuar. Epstein fue detenido de nuevo, esta vez enfrentándose a nuevos cargos federales que prometían exigirle responsabilidades por sus presuntos delitos. A medida que el mundo de Epstein empezaba a desmoronarse, el público lo observaba con una mezcla de reivindicación e incredulidad. El financiero, antaño intocable, estaba ahora entre rejas y su destino pendía de un hilo. Los supervivientes, envalentonados por los reportajes de Brown y por la renovada atención prestada a su difícil situación, esperaban con impaciencia que se hiciera justicia. El relato de la caída de Epstein se vio salpicado por un giro que nadie podía prever. En agosto de 1920, apenas un mes después de su detención, Epstein fue hallado muerto en su celda, un suceso que oficialmente se consideró un suicidio. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte estuvieron rodeadas de misterio, alimentando especulaciones y teorías conspirativas. En el ámbito judicial, la atención se centró en los socios de Epstein, mientras los fiscales trabajaban para desmantelar la red que facilitó sus crímenes. La detención y el juicio de Ghislaine Maxwell, acusada de ayudar a Epstein a cometer sus abusos, puso de manifiesto el compromiso de responsabilizar a los facilitadores. Aunque para muchas de las víctimas de Epstein, su muerte fue una rápida huida del castigo y no fue el tipo de castigo que les hubiera gustado. Del mismo modo que Epstein, que se suponía intocable, cayó de repente, Harvey Weinstein, que ha seguido el mismo camino de agresiones sexuales, acabó en la cárcel. Similar a la demanda de Cassie, en octubre de 2017, The New York Times publicó un informe bomba que expuso décadas de acusaciones contra Weinstein. El informe los sórdidos detalles de las denuncias de acoso sexual que se habían susurrado, pero nunca habían salido a la luz. Las actrices Rose McGowan y Ashley Judd saltaron a la palestra, no por sus papeles en la pantalla, sino por su valentía fuera de ella, al acusar a Weinstein de utilizar su elevada posición para exigir favores sexuales y silenciar a sus víctimas con acuerdos y amenazas. Weinstein era un capo de Hollywood que presuntamente se aprovechaba de las mujeres, prometiéndoles ascender en sus carreras a cambio de su silencio y su conformidad. Weinstein, en un débil intento de arrepentimiento, presentó una disculpa, admitiendo que había causado mucho dolor, pero negó las acusaciones de acoso que se prolongaron durante casi 3 décadas. Pidió una excedencia en The Weinstein Company y se refugió en la terapia, pero la situación ya había cambiado. A los pocos días, el Consejo de Administración de The Weinstein Company, enfrentado a la nueva información sobre la mala conducta de Weinstein, rompió lazos con él. Las fichas de dominó siguieron cayendo a medida que más voces se unían al coro de acusadores. La revista The New Yorker, tras una investigación de 10 meses, publicó los espeluznantes relatos de otras 13 mujeres, incluidas 3 acusaciones de violación negadas con vehemencia por Weinstein. Asia Argento, Lucia Stoller, ahora conocida como Lucia Evans, y una tercera mujer que permaneció anónima, relataron sus supuestos encuentros sexuales con Weinstein, con incidentes que se remontan a 1997. El escándalo fue increscendo cuando las estrellas de Hollywood Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie contaron sus propias experiencias de acoso a manos de Weinstein. Las revelaciones causaron conmoción en la industria y llevaron a la esposa de Weinstein, Georgina Chapman, a anunciar su divorcio del magnate, alegando que sus hijos eran su prioridad. A medida que se desarrollaba el escándalo, la historia del comportamiento depredador de Weinstein se convirtió en un llamamiento a la aplicación de la ley. La policía de Estados Unidos y el Reino Unido empezaron a investigar acusaciones concretas, aunque no se presentaron cargos inmediatamente. Rose McGowan, en un audaz movimiento en Twitter, acusó a Weinstein de violación, acusación que él negó inequívocamente a través de su publicista. La historia de las supuestas transgresiones de Weinstein fue espeluznante y dolorosa, y cada nueva revelación aumentaba la gravedad de su caída.
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, guardiana de los Oscar, expulsó a Weinstein, declarando que el problema que representaba no tenía cabida en la sociedad. El British Film Institute hizo lo propio y le retiró la BFI Fellowship que le había concedido. A medida que pasaban los días, la lista de acusaciones aumentaba. La actriz británica Lisette Anthony afirmaba que Weinstein la había violado en su casa de Londres a finales de los 80, y otra mujer afirmaba haber sufrido una agresión similar en 1992. Al otro lado del Atlántico, el Departamento de Policía de Nueva York y la Policía Metropolitana de Londres recibieron una letanía de acusaciones de agresión sexual contra Weinstein, que abarcaban desde finales de los 80 hasta fechas tan recientes como el año 25. La historia del escándalo de Weinstein no se limitó a las víctimas. Sacó a la luz la complicidad de una industria que, durante demasiado tiempo, había hecho la vista gorda ante el abuso de poder. Ante la mirada del mundo, el otrora poderoso Harvey Weinstein quedó reducido a un monstruo que abusaba del poder y silenciaba a los vulnerables. Fue declarado culpable en Nueva York de violación y agresión sexual y condenado a 23 años de cárcel. Sin embargo, esta condena fue anulada recientemente debido a errores de procedimiento y está pendiente un nuevo juicio. En Los Ángeles, fue declarado culpable de otros cargos y condenado a 16 años más. A pesar de los contratiempos, estas condenas suponen repercusiones legales significativas para las acciones de Weinstein, ofreciendo una apariencia de justicia a las muchas mujeres que valientemente denunciaron los hechos. No importa lo poderoso o exitoso que uno pueda ser, en el momento en que el público está en tu contra, no tardarán en arrastrarte, especialmente cuando las pruebas empiezan a acumularse o la gente está dispuesta a contar su historia y delatar. Si Meek Mill realmente ha estado detrás de todas las acusaciones filtradas de Diddy, entonces Diddy tiene algo más grande por venir para él, porque quién sabe qué más Meek está a punto de liberar. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más videos como este.